Bienvenidos sean todos ustedes a su programa Escribiéndole a Fey, un programa que está hecho para que todos podamos mejorar con tips y también algunas reglas en la utilización de nuestro idioma español. Hoy hablaremos de la ortografía de las letras. La ortografía de las letras no siempre está justificada. Unas veces responde a razones históricas o etimológicas, otras obedece a las necesidades de simplificar algunos conjuntos consonánticos, pero en ocasiones la solución ortográfica es inmotivada. Esto exige una clarificación y por tanto un mayor esfuerzo para memorizar las distintas gráficas. En este apartado se incluye la regulación de los usos de aquellas letras que presentan habitualmente más problemas ortográficos. En este caso hablaremos principalmente del uso de la Z, C y S. Otras fuentes de problemas son el ceseo y el ceseo. Este consiste, el primero, en pronunciar la S en vez de Z y de C, cuando va delante de E y de I. Y el segundo, o sea, el ceseo con C, en asimilar la S al sonido de la Z. Asimismo, la identificación de la X con la S puede causar a confusiones ortográficas. Por eso, hablaremos de este uso tan importante de la Z, C y S. La letra Z siempre representa el mismo sonido y se escribe delante de A o U. Por ejemplo, cuando decimos zapato, la letra C delante de las vocales E e I coincide con el sonido que representa la Z. Por ejemplo, cuando decimos la palabra cine o cena, delante de A, O y U, la C suena como la letra K. Por ejemplo, cuando decimos capa o coco. Los problemas ortográficos se complican más en los territorios donde impera el ceseo o el ceseo. Estos fenómenos consisten, el primero, en pronunciar el sonido Z en lo que debería ser S, y el segundo, en pronunciar S en lugar del sonido Z. Veamos algunas de las reglas del uso de la Z, C y S. La primera es que se escribe con Z delante del sonido K todas las formas verbales cuyo infinitivo termina en hacer, eser, oser y usir. Por ejemplo, merezco, conduzco, induzca, conozca, produzca, nazca, traduzca, crezco, deduzca, merezcáis. Otra de las reglas nos dice que se escribe con Z el sufijo aumentativo aso, que también tiene el significado de golpe, dado con aquello que el nombre designa. Por ejemplo, hombrazo, gatazo, perrazo, portazo, codazo, brochazo, carpetazo, martillazo, puñetazo y pinchazo. Se escribe con C los verbos acabados en hacer y eser. Por ejemplo, nacer, complacer, hacer, satisfacer, reverdecer, eternecer, anochecer, merecer, padecer, florecer, obedecer y entristecer. En este momento vamos a hacer una pequeña pausa, pero les pido a todos ustedes que no se muevan porque este es un tema bastante importante que diariamente también nosotros podremos hacerlo, podemos tener ceseo dentro de nuestra vida y no nos damos cuenta. Así que hoy vamos a identificar en qué momento lo estamos realizando y también cómo lo podemos corregir. No se vayan. Gracias por continuar con nosotros en su programa Escribiéndole a Fey. Hoy estamos hablando acerca del uso de la S, C y Z. Otra de las reglas que yo les quiero comentar es que se escriben con C las palabras terminadas en asea, aseo, encía, cia y cio, menos ansia, hortensia, asia y ciertas palabras que proceden del griego como magnesio, eutanasia, eugenesia, anestesia, amnesia, etc. Veamos algunos ejemplos. Herbácea, sebáceo, distancia, perseverancia,
paciencia, conciencia, gracia, milicia, novicio y vicio. Para distinguir entre las palabras que terminan en ción y xión, caso de que la pronunciación personal no las distinga, hay que fijarse en si aparece el grupo consonántico ST en la palabra primitiva o en las derivadas. Según sea la palabra derivada o primitiva, si aparece, se escribe doble C. Veamos los ejemplos. Calefacción, de la palabra calefactor. Contracción, de contracto. Ficción, de ficticio. Infección, de infecto. Atracción, de atractivo. Destrucción, de destructivo. Afección, de afecto. Y putrefacción, de putrefacto. Respecto a las palabras acabadas en ción y ción, se escriben con C los nombres que derivan de verbos acabados en ar, menos los acabados en sar, que no conservan la sílaba sa del verbo, como confesión frente a compensación. Quedan excluidas las palabras primitivas acabadas en ción que dan verbos derivados en ar, como ilusión, presión, visión, pensión, etc. Veamos estos ejemplos. Asimilación, perforación, situación, comprobación, jubilación, población, movilización, afirmación, limitación, civilización y federación. Respecto a las palabras acabadas en ción o ción, se escriben con S los nombres que derivan de verbos terminados en sar, salvo cuando el nombre conserva la sílaba sa del verbo, entonces se escribe con C. Por ejemplo, confesión, dispersión, revisión, profesión, expulsión, progresión, impulsión, compensación, improvisación y malversación. Respecto a las palabras acabadas en ción o ción, se escriben con S los nombres que derivan de verbos terminados en der, dir, ter y tir, salvo cuando conservan la D o la T del verbo. Entonces se escriben con C. Por ejemplo, cuando decimos medición, de medir, competición, de competir y repetición, de repetir. Veamos los ejemplos más claros. Propensión, de la palabra propender. Pretensión, de la palabra pretender. Dimisión, de dimitir. Decisión, de decidir. Promisión, de prometer. Suspensión, de suspender. Diversión, de divertir. Reprensión, de reprender. Inversión, de invertir. Comisión, de cometer. Concesión, de conceder. Y repercusión, de repercutir. Vamos a realizar juntos ahora un ejercicio. Recuerde que estos sonidos consonánticos no ofrecen ninguna dificultad para el hablante que no cesea ni cesea. Basta conseguir la regla general. Para los demás, muchos casos quedan fuera de las reglas y no hay más remedio que mirar el diccionario y fijarse en las derivaciones. Las reglas para este ejercicio que vamos a realizar juntos es que sustituya la raya por Z, C y S según corresponda en cada uno de los casos. Vamos a hacerlos juntos. La primera dice así: hay más, está la raya, huecos en este hotel que en Suecia. Vamos a ir creándole un sentido también, ¿verdad? Si está la raya ahí, ¿qué letra podría ser en cuanto al sentido que tiene la oración? Vamos con la siguiente que dice: en este bosque escasea la K raya A. La siguiente nos dice: nadie le hizo ningún K raya O. El raya humo de naranja está muy frío. Tenía mucha paciencia raya y A con los niños. La operaron sin anestesia raya y A. La stand raya y A del hotel era amplia y soleada. En este jardín domina el color rosa raya eo de las horten raya y as. Las oraciones son bastante claras. Espero que hayan más o menos encontrado el sentido de cada una de ellas para poder saber qué letra va
sobre la raya. Recuerde que vamos a colocar la letra S, la C o la Z. Vamos a comenzar haciéndolos juntos. En la primera que nos dice, hay más suecos, muy bien, suecos con la letra S, porque viene de Suecia, ¿verdad? Hay más suecos en este hotel que en Suecia. Muy bien. La siguiente oración nos dice, en este bosque escasea la casa. Muy bien, la casa. ¿Con qué lo escribimos? Con la letra Z, porque viene del verbo cazar. La siguiente oración nos dice, nadie le hizo ningún caso. Muy bien, caso, ¿con qué lo escribimos? Con S. Nadie le hizo ningún caso. La siguiente oración dice, el zumo de naranja está muy frío. ¿Con qué escribimos la palabra zumo? Con Z. Muy bien, el zumo de naranja está muy frío. La siguiente oración nos dice, tenía mucha paciencia con los niños. ¿Cómo escribimos paciencia? Con C. Tenía mucha paciencia con los niños. Muy bien. La siguiente oración dice, la operaron sin anestesia. ¿Cómo decimos anestesia? Mejor dicho, ¿cómo escribimos anestesia? Con S. Muy bien, la operaron sin anestesia. La siguiente oración dice, la estancia del hotel era amplia y soleada. ¿Cómo escribimos estancia? Con C. Muy bien. La siguiente oración dice, en este jardín domina el color rosáceo de las hortensias. Muy bien. ¿Cómo escribimos? Aquí hay dos palabras en esta oración. La primera es rosáceo y la escribimos con C. Es donde nos falta sustituir la raya, ¿verdad? Y la siguiente palabra es hortensias. ¿Con qué sustituimos la raya? Con la letra S. Muy bien. Ya ven ustedes que el tema del día de hoy no ha sido muy difícil, más que todo quizá confuso, porque no podemos nosotros distinguir muchas veces en qué ocasión vamos a utilizar C y en qué ocasión vamos a utilizar Z o en qué ocasión vamos a utilizar S. Pero es importante que sepamos muchas veces si es un verbo derivado o si es una palabra que ya tiene su significado propio. Por ejemplo, cuando decimos Suecia, este es un país, y cuando nos referimos a los suecos, sabemos que si los suecos vienen de Suecia, se tiene que escribir, claro, está como se escribe también el país. Y así más o menos vamos a irle dando sentido a las cosas que no solo hablamos, sino que también que escribimos, aprendiendo los significados y sobre todo estando conscientes de lo que estamos hablando y de lo que estamos escribiendo. Recuerden que nuestro idioma español es muy rico y es por eso que es importante que podamos nosotros comprender un poco más acerca de sus reglas y tomar en cuenta todos los tips al momento de utilizarlo. Nos estaremos viendo en la próxima emisión de Escribiéndole a Fey con otro tema que va a ser de mucha utilidad para nuestras vidas. Que estén bien.